Mañana. Y hablando de Tía María, tiene la licencia de construcción, pero los residentes del Valle de Tambo han anunciado el paro indefinido desde el 15 de julio. Todo esto va a ocurrir en Islay. El presidente Martín Vizcarra ha expresado la disposición al diálogo del Ejecutivo, pero la izquierda ya le dijo que la decisión es infame. ¿Por qué? Vamos a la historia. La tensión aumenta en Cocachacra, Islay. Los pobladores realizan manifestaciones nocturnas en rechazo al proyecto minero Tía María, tras conocerse que el gobierno otorgó la licencia de construcción a la empresa Sauder Perú. El envío de un grueso contingente policial a la zona como medida de precaución solo avivó la problemática, y es que se acordó en Asamblea Popular el inicio de un paro indefinido desde este lunes 15. Producto también de la molestia, de la provocación hecha tal vez seguramente por el Ministerio del Interior. En Lima, el presidente Martín Vizcarra indicó brevemente que el Ejecutivo está dispuesto a viajar a Arequipa para tratar el tema. Nuestro presidente de la República, a nuestro gobernador regional, que dijo claramente, si no hay licencia social, no hay licencia de construcción. Pese a eso, se le está dando. Creo que también es una falta de respeto. El alcalde provincial de Islay anunció que se declarará alerta amarilla en salud en su localidad. Esto ante posibles heridos durante la medida de fuerza. Como se recuerda, los paros anteriores dejaron cruentos enfrentamientos con la policía, con un saldo de 8 fallecidos. Siempre se torna en algún momento un poco violento y tenemos experiencias anteriores, ¿no? De que no se tomó la precaución. El gobernador regional, Elmer Cáceres, se dirigió a la capital a fin de buscar una reunión con el primer mandatario. Bueno, señores, es complicado porque este famoso proyecto minero, ¿no? Tía María, que básicamente busca la extracción del cobre, ¿no? A través de los yacimientos La Tapada y Tía María, todo esto está ubicado en Arequipa. Y ustedes han visto que los pobladores de Islay ya anuncian paro indefinido a partir de este lunes 15. Y hay muchas cosas que decir, ¿no? Los agricultores y los ganaderos se oponen absolutamente de las zonas más cercanas porque ellos creen que la actividad minera va a contaminar el suelo y el agua. No hay licencia social y además, por el otro lado, Sauder Perú explica que esta compañía con capitales mexicanos explica que va a tener una inversión de 1.400 millones de dólares y que está previsto generar 3.000 puestos de trabajo. Pero el propio presidente Vizcarra ha dicho, y hoy hemos escuchado al primer ministro Salvador del Solar, que se tiene que buscar el diálogo, ¿no? Habíamos invitado para la mesa al congresista. Está llegando, qué bueno. Bueno, esperamos que se una a la mesa, por favor. Orlando, si puede separar su silla, porque sí queremos escucharlo. Al congresista Justiniano Apaza, ¿no? Él ha dicho y responsabiliza al presidente Vizcarra por las consecuencias de su infame decisión. Ese es lo que así ha adjetivado. Y está con nosotros Pedro Gamio, ex viceministro de Energía, y también Jorge Juárez, secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores de Mineros del Perú. Le damos la bienvenida a ambos. Entonces, ¿quién comienza? Señor Gamio, por favor. Buen día. Señor Juárez, buenos días. Se va a unir el congresista Apaza por problemas de tráfico. No está a tiempo. Pero, señor Gamio, ¿cómo explicar esto? Y por favor, le pido que sea didáctico para que todos los televidentes entiendan. ¿Por qué Tía María hasta ahora no es posible? Muy claro. Más de la mitad de las exportaciones dependen de la minería. 20% el impuesto a la renta, más del 10% el Producto Bruto Interno. Este es un país forestal y minero. Dos cualidades que no aprovechamos plenamente. En la parte forestal estamos casi en cero. Y en la parte minera aprovechamos menos de lo que podríamos. Seríamos líderes en el mundo en exportación de cobre. El cobre será importante 20 o 30 años más. Hay avance importante en la ciencia y todo se da en la historia que las materias primas van sustituyéndose de acuerdo a cómo estamos en la cuarta revolución industrial. Pero hay que preguntarnos el cómo.
Son dos los principales problemas: agua y contaminación. En agua hay que garantizar de manera fehaciente, no una promesa, hay que hacer la represa, porque hoy estamos frente a un problema que el periodo de seca se ha extendido, el cambio climático está afectando a la zona, están con problema de falta de agua. Otro elemento, contaminación, hay presencia de metales pesados de origen natural en el río Tambo. Eso se puede tratar, asistencia técnica, apoyo a la consolidación de cadenas productivas, diversificación para que no solamente se siembre arroz, empoderar este valle. Se puede hacer un fideicomiso que dependa de personas ajenas a la empresa, personas en las que los propios regantes puedan sentir respeto. Pero entonces usted sí está de acuerdo con la preocupación de los ganaderos. Yo creo que la minería agricultores. es viable siempre que, como ha ocurrido en otros países y en el propio Perú, hay buenos ejemplos de una alianza estratégica. Y el otro tema es que los hijos de los propios regantes sean capacitados en monitorear calidad de aire, suelo y calidad de agua, para que sus propios hijos sean quienes les reporten permanentemente, y si ocurre un poquito, una mínima muestra de contaminación, haya un fideicomiso, un fondo que indemnice de inmediato y no tengan que ir a 30 años de batalla judicial. Muy bien. Vamos a escuchar la primera opinión de Jorge Juárez. Él es el secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros del Perú. Señor Juárez, ¿cuál es su posición sobre Tía María? Bueno, hay que tener en cuenta, me parece importante, habría que visitar las zonas. Escuché el tema de la responsabilidad, ejemplos en el Perú. Particularmente he visitado bastantes bases. Se puede evidenciar que no es tal como se dice, ¿no? Hay que entender que creo el empresariado minero está teniendo un mal comportamiento, no solamente con la población, sino también con los trabajadores. ¿En qué sentido? Hablando específicamente de Sauder Perú, el tema de Tía María. Hace poco nada más han cerrado una negociación colectiva a través de un laudo arbitral que afecta en promedio 2.000 trabajadores. ¿Qué es lo que hace Sauder Perú? Lo judicializa, lo impugna, lo judicializa. O sea, ¿usted está diciendo que les pagan mal? No, no es que les pagan mal. El tema es que no respeta lo que se tiene y se ha cerrado en negociación colectiva. Ya, pero por ejemplo, ¿qué no se tiene? O sea, ¿en qué punto los trabajadores están molestos con Sauder? Porque decir no se respeta el acuerdo es muy general, ¿no? Nosotros queremos saber, muy bien. Nosotros queremos saber qué es lo que no se está respetando y por qué hay esta oposición. No sé si me la podría explicar mejor, y de paso también ya le damos la bienvenida al congresista Justiniano Apaza, pues, que es uno de los que más está en contra, ¿no es cierto?, de que Tía María salga como se está confirmando. Señor Juárez. Es básicamente el cierre de la negociación colectiva, ¿no?, que han tenido hace poco. O sea, la negociación colectiva que se ha dado entre Sauder y el sindicato SUTAX, los trabajadores de Sauder Perú, se ha llevado hacia el arbitraje potestativo. Y eso ha cerrado en un laudo arbitral. Ya, pero esto, o sea, perdóname que se lo diga, esto nadie lo va a entender, nadie lo entiende. O sea, usted nos tiene que decir, para los televidentes, porque tenemos que entender por qué Tía María es tan conflictiva, usted nos tiene que explicar, o sea, los trabajadores de Sauder, ¿qué quieren? Y por qué Sauder ha ido a un laudo. ¿Qué es lo que ustedes buscan? Bueno, ¿Están bien pagados o no? Está bien, debo entender que creo que la mayoría de televidentes conocen... No, la mayoría de televidentes no conoce, señor, por eso le estoy preguntando. ¿No se conoce una negociación colectiva? Señor, la gente no sabe lo que está pasando en Tía María. O sea, usted está hablando Estamos hablando de la empresa Sauder Perú. Sí, ¿correcto? Por eso le explico. Sauder Perú es el empleador, Sauder Perú es el empleador, y mediante el proceso de negociación colectiva los trabajadores presentan un pliego de reclamo respecto a los beneficios que pretenden. ¿Cierto? ¿Correcto? Cuando no llegan en trato directo, se tienen dos opciones: o la huelga o el arbitraje potestativo. Sí, y llegaron ¿correcto? al arbitraje. Han ido al arbitraje potestativo. Respecto del arbitraje potestativo, se ha determinado un laudo arbitral que se debería ejecutar. O sea, es la condición en la cual se cierra la negociación colectiva entre el empleador y los trabajadores, a través del laudo arbitral. Sí, pero estamos hablando de las formas legales. La pregunta es directa. ¿Qué parte de las demandas de los trabajadores Sauder no cumple? Ninguna. No está ejecutando el laudo arbitral, lo ha judicializado.
Sabemos cuánto demora la vía judicial, 2 años por lo menos. Mientras o sea, tanto, ninguna de las demandas de los trabajadores. ¿Y cuáles eran las demandas? Pues tenemos el pliego de reclamos que en promedio son algo de 33 puntos. Por eso, ¿no? pero los principales. El aumento salarial que es de 5.5. ¿Cuánto gana un trabajador de Sauder? Hay que ver las categorías específicamente. Pero uno en promedio. ¿No? Va entre 3.500, 5.000 promedio, ¿no? Soles. Soles. Ok. Soles. ¿Y ustedes piden un aumento de cuánto por ciento pero hay que del entender honorario? que está bien. Puede ser, ¿Qué garantías, qué otros puede beneficios ser les dan? 3.500 a 5.000 soles, pero también hablemos del lado empresarial. ¿Cuál es la rentabilidad que tiene Sauder? Si no me equivoco, en gestión ha salido que la libra de cobre le estaría costando en este proyecto tan ansiado que quiere $1. Ajá. La libra de cobre. Ya. Ahorita en el mercado internacional, ¿cuánto está la libra de cobre? ¿No está 2.7, 2.6? O sea, son proyectos que van a un 150%, 160% de rentabilidad ganancia, respecto de su costo operativo por ¿Ustedes libra. cuánto quieren de aumento? No pues, si 160% tiene de rentabilidad Sauder, ¿cuánto van los aumentos? 5.5 menos el índice inflacionario, ¿cuánto es efectivo? 2 a 2.5%. O sea, estas empresas millonarias, que Sauder el año pasado, si no me equivoco, ha vendido 4.500 millones de dólares, de lo cual tiene una rentabilidad de 1.500 millones de dólares, en promedio el 30%. Sin embargo, ¿cuánto le aumenta a sus trabajadores? Efectivo, 2% a 2.5%. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿No? O sea, ¿dónde está el equilibrio Por entre lo eso que le ganan estoy preguntando, los señor, no se empresarios y los moleste. trabajadores? Le estoy preguntando. No me Entonces, molesto, ustedes estoy ganan explicando, ¿no? ganan en promedio entre 3.000 y 5.000 soles. Pero, ¿cuántos sueldos al año tienen? Dependiendo de las utilidades. Por decir, Sauder no ha llegado a los 18 sueldos, ¿no? Que es el tope de utilidades. Pero normalmente llegan a los 18 sueldos al año, Sauder ¿no? en los últimos años no ha llegado a 18 sueldos. ¿A cuántos sueldos llegan? En promedio creo que ha estado entre 9 y 10 por ahí. 9 y 10 sueldos. ¿De utilidades? De utilidades. No, pero ¿cuántos sueldos al año llegan? O sea, nosotros, Por bueno, eso. yo no. De utilidades 9. No estoy hablando de utilidades. Son 14 sueldos, pues no 2 más, más 14. julio y diciembre, ¿no? Son 14 sueldos. Ya. ¿Pero eso qué tiene que ver? El sector... Le estoy preguntando, señor, quiero saber cómo está gana. bien, pero o sea, no enfoquemos se también enoje el sector... con las preguntas de un periodista. Enfoquemos también la No, yo estoy rentabilidad enfocando de el estas problema de empresas ustedes. que, aparte de las ganancias millonarias, por decir en el caso específico de Sauder, que son más de 1.500 millones, o sea, esta empresa por día rentabiliza entre 5 a 6 millones de dólares por día. Por día. Estamos hablando... Y usted lo que está diciendo es que esta empresa, que tiene una ganancia absolutamente millonaria y rentable, no es justa con sus trabajadores. No tanto justa. No respeta el laudo arbitral, o sea, Ok. no respeta a los trabajadores. Por o sea, eso, no- los va a dejar en la vía judicial por 2 años sin hacer efectivo un solo punto del pliego de reclamos. Y ese, o sea, el tema Ya. no es solamente de Sauder por Tía María, o sea, es la vista empresarial del sector minero, cómo se De está acuerdo. dando. El caso de Glencore, por decir, ahorita empieza en una pretensión de ceses colectivos, caso con Tonga y Aulillacu, se tiene ahí. El tema de Barrick, ahorita están cerrando Barrick, supuestamente a Barrick ahora ya no le gusta la rentabilidad que tiene, quiere buscar un comprador para la mina y empieza a hacer los incentivos para el retiro. Ya. Entonces- Entonces, señor Juárez, punto 1, aumento salarial, no 2% ni 5%, imagino que buscan un 25% de aumento. No 25%. ¿Cuánto de aumento? El laudo arbitral ha determinado 5.5. 5.5%. Menos el índice inflacionario, estamos hablando de cuánto, pero no se ha hecho efectivo. Ya, 2, ¿qué otra demanda no se ha hecho efectiva? Bueno, Además del aumento salarial, ¿qué el otra pliego de demanda? reclamos, el tema del cierre, del bono de cierre de pliego, o sea, ningún punto. O sea, hay que No, entender ya lo sé que ningún punto, pero yo quiero saber qué puntos. Dentro del pliego de reclamos Sí. de lo que ha hecho, aumento salarial, Ya. El tema de los quinquenios que tiene, los puntos básicamente de cierre de pliego. ¿Cómo quinquenios? Cada 5 años, pues ellos llevan un aumento, ¿no? Que ¿De es cuánto? por 5 años de vida laboral que tienen en el trabajo. El 5% de la remuneración básica Cada salarial. 5 años les aumentan 5%. Es lo que se pretende, pues, dentro del Ok, pliego, ¿no? muy bien. Bueno, son 30 puntos, como el señor Juárez dice. En y promedio, que- ¿no? O sea, a detalle yo no he negociado, conozco desde una vista referencial, puesto que el SUTAX tiene sus propios dirigentes, ¿no? Ok. Respecto a la pretensión. Entonces, señor Justiniano Pazza, congresista, por supuesto del Frente Amplio, ha dicho, congresista de la región Arequipa, ¿cómo está? Congresista Buenos días. Pazza, bienvenido. Buenos días, Milagro. Le agradezco por estar en esta mesa. Él ha dicho y ha responsabilizado al presidente Vizcarra por las consecuencias de esta infame decisión. Usted ha dicho eso. ¿Por qué es infame la decisión de llevar a cabo Tía María? Infamia significa de que se atenta contra la vida y la salud de todo un pueblo. Nosotros consideramos de que la decisión tomada últimamente por el gobierno actual no es sino, y lamentablemente tengo que decirlo con todo respeto, el gobierno ha doblado la cerviz
ante la presión de la CONFIEP. Hace unos pocos días sabíamos que la presidenta de la CONFIEP presentó una agenda de trabajo donde se daba prioridad a Tía María y a Majesté Huestos. ¿Qué significa Tía María para los grandes empresarios? ¿Qué significa, señora Significa de que van a imponer drásticamente, sin respetar la decisión de un pueblo, sin respetar la licencia social. Es decir, en forma vertical se va a imponer Tía María. Y esto lo estamos demostrando en los hechos, porque se anuncia el permiso días antes, ya por un diario Gestión, creo que, si no me equivoco, la CONFIEP anuncia de que se va a implementar Tía María. Y al mismo tiempo se trasladan más de 400 policías, helicópteros y toda la implementación militarizada hacia TAM. ¿Por qué? Pero la pregunta, digamos, de fondo es, el Frente Amplio, ¿usted está de acuerdo con la minería? O sea, ¿están de acuerdo con la extracción minera? Porque Jamás. hemos visto cómo varios proyectos se han ido Jamás. paralizando. Jamás, milagro, hemos sido renuentes a la implementación de la minería. Ya. Porque por historia, el país siempre ha sido minero. Pero queremos una Pero minería últimamente la mitad de los grandes razonable. proyectos no funcionan, ¿no? ¿No? Nada sale Queremos adelante. una minería razonable, que se respete el medio ambiente y que se respete fundamentalmente las cabeceras de cuenca. Y no se puede Tía María convivir. no va a respetar eso. No respeta. Ajá. Tenemos que entender de Tía María y la tapada, fundamental la tapada, está a 800 metros de un río que ría todo el Valle de Tamo. No se dice, como en el aspecto de ellos, en este caso la SAO dice 3 kilómetros, no es así. La tapada es la que nunca se habla y es la que va a comenzar a desarrollarse y va a producir gran cantidad de cobre. O sea, usted lo que siente es que el presidente Vizcarra, digamos, se ha rendido ante la CONFIEP. No solo yo, eso el pueblo lo ha dicho. Y no hay otra interpretación, porque el señor Vizcarra, hace un año atrás, dijo de que no iba Tía María mientras no haya la licencia social. Pero ahora ha dicho que está dispuesto al diálogo. Pero la presión... Pero cuando Sauder dice que va a dar 3.000 puestos de trabajo, que va a invertir 1.400 millones de dólares, ¿usted qué piensa? Los 1.400 millones de dólares se va a revertir ni a la región ni al país, porque la implementación de todo, de la concesión que se va a hacer para iniciar trabajo, se trae del extranjero. Maquinaria, volquetes, todo se trae del extranjero. ¿En qué se revierte al país? ¿En qué revierte la región? En nada. Se dice que se va a dar 3.000 puestos de trabajo. Eso es para la implementación. Después no va a necesitar más de 600 trabajadores. Pedro Gamio, ¿usted está de acuerdo con lo que está diciendo el congresista Apaza? O sea, no va a repercutir en el sector cercano a Tía María. Con todo respeto al señor congresista, la realidad no es blanco y negro. No es que los buenos estén a un lado y los malos al otro lado. La promesa de la vida peruana de la que hablaba Jorge Basadre pasa por el hecho de generar un espacio de diálogo, pero hablando la verdad. Y la verdad es que el aporte dentro de las actuales reglas de juego significa el equivalente al valor de construcción de 900 colegios. Eso es lo que la renta minera de este proyecto daría específicamente a Arequipa durante toda la vida útil estimada de este proyecto. Pero es cierto lo que se está diciendo. 900 colegios. 900 colegios. ¿Y cómo tenemos la certeza? Si es porque se hace una proyección del valor del mineral, lo que significa el impuesto a la renta, el canon y las regalías que se van a aportar. Eso es matemáticamente demostrable. Pero el problema de fondo aquí es que hay antecedentes que no son los mejores. Ha habido un delito ambiental, ha habido también un problema de que en un momento inicial se quiso tomar el agua del río Tambo, ahora no, ahora se va a desalinizar el agua de mar. Por eso es que para mí es muy importante garantías de respeto a las mejores prácticas y que se llegue a un diálogo donde debe estar la Defensoría del Pueblo, probablemente quizás la Iglesia, y asegurar que se respeten condiciones básicas, que la agricultura no sea afectada, que la agricultura mejore, que haya agua y que los propios hijos, a mí me parece estratégica esta sugerencia, de los regantes sean capacitados en técnicos de monitoreo de calidad de suelo, aire y agua, y ellos permanentemente, con el apoyo de OEFA, pueden perfectamente dar reportes de que hay
alguna mínima presencia de contaminación. Creo que eso va a hacer que esta renta, y de la mano con lo que el Congreso tiene como una promesa pendiente, que un porcentaje del canon vaya directo a las comunidades, no para repartir dinero, sino para ir a un fondo concursable que promueva que los mejores proyectos de los más calificados profesionales de Arequipa sirvan para que la comunidad directamente desarrolle una infraestructura en salud, en educación, en emprendimiento. Pero que suena bonito lo que usted dice, pero si uno ve la situación de Cajamarca, y 20 veces lo han gritado los ciudadanos peruanos que viven ahí, o sea, Cajamarca es una de las zonas más empobrecidas del Perú. Si me permite un comentario, conozco Cajamarca. Si usted compara la provincia de Cajamarca con la otra provincia, que es la más pobre, se da cuenta que hay un desnivel tremendo. El nivel de los servicios, electrificación, rendimiento en las pruebas PISA. En Cajamarca hay desniveles, pero no tienen que ver con la minería. No, hay un informe reciente que muestra que la mitad de la región Cajamarca está desertificada no por la minería, por una agricultura sin base técnica que lamentablemente está haciéndole daño al ecosistema, al sistema ecológico de la región Cajamarca. El problema del Perú, mi estimada periodista Milagros, no es que la minería no aporte, es un problema de honorabilidad, hay mucha corrupción y capacidad de gestión. Solamente le doy el ejemplo de Loreto. En Canon ha recibido 8.000 millones de dólares. Yo pregunto, ¿dónde están? No, bueno, ya sabemos dónde, en los bolsillos de alguien quizás. Entonces, pero Justiniano Pazza, congresista, ¿la minería aporta o no aporta? Porque claro, este es un país muy rico, ¿no es cierto? Hay demandas de los trabajadores, que hay un pliego tremendo, que ojalá se resuelvan, pero la historia pinta de que últimamente pues hay varios proyectos, grandes proyectos sociales que no tienen licencia, justamente porque están molestos, ¿no es cierto?, con esta extracción que al final no les trae tanto beneficio. Lo que no se dice, Milagros, con todo respeto, desde luego, mis saludos, lo que no se dice es de que la minería goza de grandes privilegios, como por ejemplo la devolución del ¿Qué privilegios? Para que la gente privilegios sepa. tiene, por ejemplo, la devolución anticipada del impuesto selectivo al consumo, que el año 2018 se devolvió 3.700 y tantos millones en forma anticipada. Ahora se habla de las regalías. Las regalías lo están pasando como gasto. Por otra parte se habla del canon. El canon no es sino un impuesto que debe pagar la minería y solo paga el 50% y eso se le devuelve como canon. No es sino un impuesto que debe, no es una dádiva, no es un favor que nos presentan, no es un regalo. Entonces, se dice también que da... Pero el canon es millonario, ¿eh? Que no lo sepan ejecutar, que señores, otra lamentablemente cosa. Algunas autoridades del gobierno central, no solamente este, sino los anteriores, y los gobiernos regionales, como las universidades, no han sabido invertirlo con por capacidad. eso, congresista, pero eso no es culpa de la minera, eso es culpa de quien recibe el canon. Lógico, por eso decimos, goza de privilegios. Eso hay que preguntarle a Goyo. ¿Qué sector goza tanto privilegio? Los 1.400 millones de dólares, que reitero, ¿en qué va a impactar en la región? Quisiera que me diga cómo. Caylloma, en una provincia de Arequipa, más de 70 años con la minería, que me diga en qué ha progresado. Tiene una posta médica, tiene un colegio, nada. Inhóspitas pampas. Lo mismo ha pasado en Cerro de Pasco y lo mismo va a que en Tambo, porque ya está concesionado prácticamente todo la provincia de todo el sector de Cocachaca. Este es el peligro. El peligro es de que se inicie el trabajo a través de Tía María y de La Tapada, eso va con el tiempo borrar. Pero el toda peligro la también es agricultura. que se anulen todos los proyectos mineros, ¿no? No, por O sea, hay eso que te digo, reconocerlo, ¿no? hay que reconocer. Ya, por eso, Y hay que pero reconocer la también, gente de y es izquierda, una del verdad Frente también Amplio, que la minería aporta pues casi en un 4% al presupuesto de la República. o sea, yo Entonces, entiendo todo, pero también hay como que organismos interesados en que no exista minería y que finalmente la pobreza siga como está, porque al final a quién le conviene que el Perú sea pobre. Milagros, hay un falso concepto tergiversado.
Cuando se habla de minería se quiere decir que hay riqueza. O sea, lo no que hay es riqueza. falso. Cuando se habla de agricultura es pobreza. No. ¿No? Eso es lo que se No, habla. pero es que En este momento se habla justamente el eso. señor Gamio, que ha sido viceministro, decía eso, ¿no? De que hay dos polos de desarrollo, y creo que todo el mundo lo sabe, en el Perú. Pero el tema es que la minería está siendo paralizada, y creo que somos conscientes, ¿no? ¿Cuál es el gran proyecto de los últimos años? Están paralizadas no por culpa ¿De de quién? los trabajadores, ¿Sino no de por quién? culpa del pueblo, por políticas de Estado que no han sabido consensuar, no han sabido socializar, ¿no? Los proyectos de minería. ¿Por Aquí culpa se de quiere- quién están aquí paralizados se- los proyectos aquí se mineros? quiere imponer a rajatabla. Hay un problema de precaria gobernabilidad, hay un problema de no confianza en la gestión pública. Hemos visto, se ha levantado la alfombra en el país y hemos visto presidentes, es todo lo que roban. que han recibido coimas. Esto es, evidentemente, tiene que salir un país nuevo, donde haya gente decente, y eso se puede, es viable porque hay gente honrada en el Perú, en todas las regiones del Perú, pero hay que devolverle a los primeros de la clase a la política y no mirar la política con desprecio porque la dejamos a los últimos de la Pero clase. la condición, como usted dice, es que existan certezas, o sea, la represa, Exacto. la garantía, y si Pero no, no va. manejada por gente Ok. que respete y que motive la confianza, gente que ya, como dicen, tiene la vida hecha, y los propios trabajadores y los propios regantes de la zona digan: estos señores pueden administrar un fideicomiso independiente y cualquier falla inmediatamente. Ok. Y otra cosa, Lo es veo cierto casi- lo que dice el señor Apaza, no podemos hablar de hace 70 años. No, Hace pues. 70 años no había estándares ambientales, no había objetivos de desarrollo sostenible, la minería tiene heridas abiertas a lo largo y ancho del país, heridas abiertas que son los pasivos que tienen que curarse. Hay una tarea pendiente enorme, pero si cerramos la puerta de la minería, nos hacemos autogol. Muy bien, señor, Creo que con usted termino, con el trabajador. hay algo importante, ¿no? Se habla de la corrupción. Me parece que la corrupción solamente convenientemente se ha visto desde el club de los De la construcción. ¿Usted cree que hay un club de mineros? Pero que acá bien claro Dígame, ¿hay es- un club no, de mineros? no, por supuesto, ¿no? también. Definitivamente. O sea, el club de la pesca, de la minería, pero todos ¿qué pasa? estamos llenos de clubes. Se supone, y creo, no se supone, es evidente cómo está actuando el sector minero, desconociendo no solamente el tema de la concientización que tiene que hacer con la población, sino también a los trabajadores. Pero, ¿dónde están los ojos del presidente para destapar lo que está sucediendo en la minería? Porque solamente el otro lado es muy conveniente, que está correcto, pero la corrupción se debe destapar a todo nivel, también en el sector minero. Vemos cómo la autoridad de trabajo, pues hay mucha complicidad con muchos empresarios. El Ministerio de Trabajo parece básicamente oficina de trámite de los empresarios, ¿no? Ya no es un ¿Y quién es el Ministerio de líder del Trabajo. club minero? Pero que no, tengo ya 2 denuncias por la compañía minera Antamina desde el 2014. Yo no puedo determinar así con esa precisión. Tiene que tenerse la evidencia. Yo ya tengo un tema, ¿no? que es, por decir, solamente para finalizar y explicar, ¿no? Del 2014 tengo procesos... ¿Quién es el dueño de Antamina? La empresa BHP Billington, Mitsubishi, Glencore. ¿Pero quién es el hombre fuerte de Antamina? El presidente Abraham Chaguán, ahorita, ¿no? O sea, ¿Abraham Chaguán es el líder del club de minero? No, un momentito. Yo no voy a... No, estoy determinar preguntándole. eso. No, pues, no. ¿Cómo No. podría yo decir No, le va a eso, caer una no? demanda, ¿no? Por supuesto, no tengo yo... Pero usted está diciendo que hay corrupción No. y que hay que destaparlo. Por supuesto. Ok. Tiene que haber, creo, la corrupción se tiene que destapar a todo nivel, ¿no? Me Bueno. parece que el sector minero está pasando desde un lado... Viola. Ahí se ve. ¿O usted ha identificado algún tema de corrupción en el sector minería? No lo hay, ¿no? No vemos nada. Solo hemos visto desde el sector de la construcción, ¿no? Bueno, señora Paza, le han tirado la pelota, muchas gracias. De todas maneras, nosotros una vez más, como representantes y depositarios de la fe y esperanza de un pueblo, tenemos que asumir la defensa de lo que dice la población. Todo diálogo debe ser transparente, sin De acuerdo. presión alguna, ¿no es Y cierto? además, en la intención de Edición Matinal es que los televidentes entiendan este tema de los conflictos sociales, ¿no? Porque el Perú no solo es una noticia policial, ¿no? Y tenemos que ir a analizar los temas de fondo. Le agradezco, congresista, le agradezco, señor Gamio, y le todas maneras, agradezco, muchísimas señor gracias. Fernando. Jorge Juárez. Jorge Juárez, señor Jorge Juárez. Luego me pasa el pliego de reclamos, por favor, porque quiero saber. Chicos, cada 5 años, ¿qué tal? Un aumento. Así debería ser para todos. Pero claro, él tiene razón, hay una alta rentabilidad. Pero yo digo,
Carla, nos convertimos en jefa del sindicato ATV. Cada 5 años, tú Orlando, ¿ya cuántos años tienes? 20 años, 18 sueldos de utilidades. ¡Qué rico! Es rico. No por eso, pero es rico, pues. Hay que ver. Pero también hay que Yo ni analizar desde el lado utilidades empresarial, tengo. ¿no? Yo ni utilidades tengo. Bueno, ya. Bueno, yo no me quejo, no me Ahora, puedo quejar. Por lo menos tengo trabajo. Tenemos solamente el pliego nacional que estamos... Me pasas el pliego, yo quiero leerlo. Que es por rama de actividad, ¿no? Por Que eso, los empresarios, por por decir mineros, están desconociendo el pliego por rama Por de eso actividad voy que se ha a leer presentado, el ¿no? pliego, lo prometo, voy a leer el pliego, lo prometo. Está en nuestra Hay página que defender web, los derechos en la página web, me manda a la página web, voy a leer. Pero ahí está, muchas gracias, señor. Muchas gracias, señor Gami. Muchas gracias, Justiniano Pasa. Gusto de verlo como Habrá siempre. la oportunidad de Gracias, explicar congresista. más claramente la posición de nosotros, Por supuesto. ya que tenemos que decir siempre de que la población tiene que decidir su propio destino. Y en este caso, tía María, no va, no porque nosotros lo decimos, sino porque la decisión de toda una Ya, población pero era lo Conga dice. no va, tía María no va, nada va. Es que tiene que O sea, a implementarse la izquierda le políticas conviene de que Estado. nada vaya. No, tiene que implementarse políticas de Estado Ya, bueno. con respecto a la minería, con respecto a la agricultura, a la productividad, es decir, a la diversidad, en aras de ver un pueblo Ya. que avanza. Va, le prometo, hacer una mesa con más política con la izquierda y con la derecha. Le voy a agradecer. Ya, por supuesto. Ya. Siempre bienvenido, congresista. Estamos con una denuncia de Luis Morey, ¿no? Él quiso además ser alcalde de San Isidro, lo recordarán. Está denunciando una tala de árboles en San Isidro. Un arboricidio. No sé cómo